Profe. Buenas tardes, Bien, profe. profe. Más o menos. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Yo voy a ir apuntando, digamos, ustedes vayan apuntando hacia dónde va a estar dirigido el parcial, ¿sí? Y esperen que salga de acá un poquito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si empiezo, esperen, vamos a esperar 2 minutos, 3 minutos más. Porque si no tengo que cortar y... Bueno, ¿qué tal? ¿Han podido ver todo ya? Yo por lo menos como que trato de enlazar el eje 1 con el 2 para entender bien el 2. Después los otros ejes sí los tengo bien, creo comprendidos. Bien, muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Bueno, siendo las 3:05 y como les dije, no puedo en otro horario, vamos a ir apuntando, repasando, ¿sí? Puntualizando hacia dónde va dirigido el parcial. ¿Sí? Bueno, vamos por el primer punto entonces. Bien. A ver qué es eso de la globalización moderna, ¿sí? Repasen bien eso, la globalización moderna, de qué año a qué año abarca, qué características centrales, características o factores que caracterizan a esa etapa de la globalización moderna. Y también en esa globalización moderna, ustedes también tienen que ver esa cuestión de la globalización desigual, ese concepto clave, ¿sí?, en este proceso de internacionalización del capitalismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Me van diciendo. Sí. Y si no, hay que nombrarlos así como las etapas como se vio en clase o decir por cuáles fueron las desigualdades en sí, cómo afectó en ciertos países y otros no. claro, exactamente. Ajá. O sea, es decir, ustedes tienen que hacer una caracterización del despegue, ¿sí?, de la globalización moderna, la etapa de despegue de la globalización moderna. Lo han visto con la profesora y una parte han visto conmigo, ¿sí? ¿Se entiende? A todos les pregunto. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces apunten bien eso, ¿sí? Qué características, qué factores están involucrados dentro de ese concepto de despegue de la globalización moderna. Y por supuesto, como bien dijo Florencia, me parece, ¿sí?, que esa internacionalización del capitalismo involucra también una desglobalización, una globalización desigual, ¿sí? Hay países que se han beneficiado y otros que no, ¿no es cierto? Hay regiones, y por eso el autor denomina a esa cuestión justamente una globalización desigual, ¿sí?
¿Se entiende hasta ahí? Contesten, por favor, porque Sí, si no, no profe. puedo. Sí, Bien, profe. Sí, profe. bien. Y ubiquen bien la etapa, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué año a qué año va la globalización moderna? ¿De qué año a qué año va? La globalización de 1850 a 1914. Bien, muy bien. Que coincide con esa etapa que se llama Belle Époque, ¿no es cierto? Sí. Que obviamente la Belle Époque es para qué países, de qué región. No de todas, no de todas, por eso hablamos de una globalización desigual, ¿verdad? Sí. ¿Para qué regiones desigual? Porque unas se beneficiaron, obviamente, Europa, no toda, digamos, a ver, cuéntenme, ¿cuáles serían los países que estarían dentro de esa globalización desigual o regiones? ¿Sí? ¿Cuáles son? Es re fácil, chicos, es bien sencillo. ¿No se atreven a decirlo? Para no equivocarnos, no. No importa, si te equivocas, corregimos, pero ¿cuáles serían esas regiones dentro de este proceso de globalización moderna? No ¿Sí? sé si está mal decir los países periféricos. Bueno, pero a Sur ver, global, profe. América Latina, sí. pero ¿qué regiones? ¿Qué regiones? Está bien, la periferia es la dependiente, ¿no es cierto?, de esos países que se han industrializado, ¿no es cierto? Sí. Por eso se habla de, justamente ustedes tienen que puntualizar eso, es decir, mirar esta cuestión de la globalización moderna y saber a qué se denomina, ¿no es cierto?, en esa globalización moderna, a qué se denomina globalización desigual. Porque no fue el crecimiento, el boom, esto de la cuestión, la Belle Époque, ¿sí? Como bien señalaste, estamos hablando del periodo que va a 1850 a 1914, o sea, el inicio de la Primera Guerra, y ahí hablamos ya de un proceso de desglobalización, ¿no es cierto? Bueno, en ese proceso esa globalización fue desigual. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? ¿Qué involucra el concepto de globalización desigual? Porque se favorecieron los países más industrializados, profe. Sí, ¿y cuáles son los otros que no? ¿Qué regiones? Los que se El sur favorecieron global, eran los del profe. Atlántico Norte, ¿que no? ¿Y quiénes más? Muy bien. Y Estados Bien, Unidos bien. y Japón. Y Japón fuera de ese, digamos, esquema. Y, entonces, ¿cuáles serían los que quedarían fuera de esos beneficios, digamos? Lo que se llama el sur global, profe. O sea, África, Egipto, la India. bueno, Egipto está dentro de África, no te Ah, Sí, sí, olvides, sí. ¿no? Latinoamérica, África, India está África, dentro de Asia, Asia. India está dentro de Asia, que fueron digamos, bueno, a eso apunten, ¿sí? ¿Sí? Van entendiendo entonces. Bien, en ese proceso que, bueno, hemos estudiado, por supuesto, que estamos hablando de ese desarrollo industrial inglés, ¿sí? El desarrollo industrial inglés, también se relaciona, se vincula con un proceso de desindustrialización del Asia y también con las economías esclavistas ¿de quién? ¿Del sur de qué país? No, África. No, no, escucha bien. El desarrollo industrial de Inglaterra, ¿sí? El desarrollo industrial de Inglaterra, ¿sí? Se relaciona con, con un proceso de desindustrialización del Asia, ¿sí? Sí. Uno. De la India. Y también con las economías
o con la economía de plantación del tipo esclavista. Estados Unidos. Muy bien, del sur de Estados Con el sur de Unidos. Estados Unidos. Muy bien, porque el norte, ¿saben qué es? ¿Qué es el norte? Ya lo hemos visto, eso también lo hemos repetido. El norte de Estados Unidos es industrial. Entonces, ese proceso de desarrollo industrial británico, ¿sí? ¿Por qué se relaciona con el proceso de desindustrialización del Asia y con las economías con la economía de plantación del sur de Estados Unidos? Eso, fíjense bien. ¿A qué apunta? ¿Por qué? Hagan hincapié en eso. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, no? ¿Me van siguiendo o no? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Ya pasando, a ver, esperen un poquito. Dentro de ese proceso de globalización, antes de pasar a otro punto, dentro de ese proceso de globalización moderna, nosotros hemos visto, bueno, también lo han visto con la profesora, en las dos hemos visto, han visto los dos capítulos, bueno, el de Williams y el de Marshall, ahí han visto esto, y también vieron cómo ese proceso, como les dije, tengan en cuenta, de que esa etapa de la globalización, del despegue de la globalización moderna, o sea, estamos hablando de una etapa, ¿sí? Del despegue de la globalización moderna. Que sería la etapa que va, está bien lo que dijeron hasta 1914, pero hay una parte, digamos, de ese despegue de la globalización moderna que va de 1850 a 1875. Y en esos años lo que se produce, y que vuelvo a insistir, es justamente la internalización del capitalismo, ¿sí? Por eso hablamos de ese proceso de globalización. Y en ese proceso de internalización del capitalismo, ¿sí? En ese proceso, lo que vemos es todo como dice Marichal, una constelación de revoluciones, que eso lo hemos visto en el trabajo práctico 1, que la mayoría no ha podido leer para esa fecha, ¿se acuerdan? Sí. Bien, bueno, entonces revisen eso un poco, de qué tipo de constelaciones o galaxia de revoluciones estamos hablando, ¿se acuerdan? Capitales, migraciones, a dónde se destinan esos capitales, la cuestión de la internacionalización, de la interconexión, por eso hablamos de globalización también, ¿no? Es decir, una constelación de revoluciones, que eso lo han visto profundamente en ese trabajo que es el capítulo 2 de Marichal. Y justamente que tiene que ver justamente con la economía británica y también, digamos, con ese proceso de desarrollo industrial que parte de Gran Bretaña, pero también hablamos de una cuestión de divergencia, ¿sí? En ese proceso, ¿sí? Convergencia, divergencia. Y eso sobre todo, apunten bien eso, o repasen bien eso, ¿no? Ese proceso amplio en donde se internacionaliza el capitalismo y se produce esa constelación de revoluciones. ¿Sí? Tienen inclusive los podcasts que están muy buenos, que en realidad es una síntesis de los textos de Marichal. ¿Se acuerdan? Los tienen ahí en el aula virtual, eso ayuda mucho, porque una entrevista donde él explica todos estos procesos de globalización y sirve mucho para luego ir sobre la lectura, porque obviamente no alcanza con los argumentos sintéticos
que en esa entrevista da cuenta Marichal, ¿no? Es decir, están por rendir un parcial, por lo tanto tienen que argumentar bien las respuestas. ¿Se entiende, no? Entonces está bueno, si ya lo han visto, mejor, pero está bueno que puedan escuchar esos podcasts y sobre esa cuestión, ya teniéndola bien clarita, van a la lectura y hacen una lectura profusa, ¿sí? Profunda, comprensiva del texto de Marichal. Bueno, y también en ese trabajo práctico hemos visto cuál es la relación de una de esas revoluciones, de esa constelación o galaxia de revoluciones que vimos. Hay una revolución que justamente es una revolución financiera. No se olviden ustedes que eso tiene, digamos, vinculación con la crisis de 1873, que va a producir justamente otro proceso denominado imperialismo. Es decir, esa crisis de 1873, es la que va a generar una de las consecuencias importantes de esa crisis, va a ser justamente esa expansión, nueva expansión colonial de países europeos hacia regiones del Asia y del África. ¿Me van siguiendo? ¿O para Sí, ustedes? profe. Si me van siguiendo, quiere decir que han repasado, que más o menos lo tienen claro, pero si no me van siguiendo, quiere decir que falta lectura, ¿no? Así que bueno, Sí, hasta ahora sí. bien, apunten bien eso, ¿no? Es decir, eso lo hemos visto en el práctico ese que, bueno, que muy pocos habían leído, ¿se acuerdan? Que yo los perdoné. ¿Se acuerdan de eso, no? Yo me Sí. acuerdo. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. entonces, a ver, el autor señala esta constelación de revoluciones o galaxia de revoluciones, tanto económicas como sociales, y una de esas revoluciones económicas es la revolución financiera, que tiene relación con el imperialismo, y obviamente con la crisis de 1873, con el imperialismo. Y en ese proceso que van a dar lugar a esas revoluciones, a lo que ya les nombré, la interconexión transcontinental, y ahí podemos hablar de los ferrocarriles transcontinentales, citar un ejemplo, ¿sí? O también podemos hablar de qué papel desempeñó Argentina en ese proceso. Y eso yo creo que Pero lo tiene en bien este clarito. caso, los ferrocarriles, que me acuerdo que no, creo que no sabemos mucho los nombres de los ferrocarriles, y me acuerdo de esa clase, ¿tenemos que nombrar todos o dar un ejemplo? No todo, pero sí, cuando hablas de esta interconexión, qué bárbaro, siguen entrando y son las 3:20. Llegan tarde, chicas y chicos, dijimos que a las 3, miren que a las 4 suspendo porque me tengo que ir, yo no sé ustedes, pero hoy día yo participo de la marcha para defender la universidad pública. Es clave porque el tratamiento va a ser en diputado, sobre el veto del presidente, así que yo voy a ir a esa marcha, por lo tanto, por eso les dije que este era el único horario que yo podía darles una orientación, y así bastante, digamos, una orientación para que ustedes repasen, apunten bien esas cuestiones, digamos, que son nodales, y bueno, por eso era el único día. Ayer tenía un tiempito, pero como la mayoría me dijeron que no podían el martes, dije, bueno, y me tienen que felicitar, che, no recibí ningún saludo de ustedes. Al ¿Por final de la qué? clase de la profe, feliz Ah, día. bueno, Feliz día, más profe. les vale, ¿no? Porque Sí, hoy día era feriadito para nosotros. Bien esos cucuruchos, así me gusta. Feliz día, profe. feliz Bueno, día, profe. muchas gracias. Feliz día, profe. Bueno, escuchen, entonces, me van siguiendo, ¿no? Entonces, ¿qué papel en esa interconexión transcontinental, que ustedes pueden hablar de esa revolución, de cualquiera de ellas, digamos, si les llega a tocar, obviamente, y a dar argumentos
qué sé yo, por ejemplo, el tema del ferrocarril, los ferrocarriles transcontinentales, y pueden citar un ejemplo, no es necesario. Ya sé que ustedes saben todo, pero citen alguno. Bueno, y dentro de esas revoluciones también tienen que ver justamente de lo que veníamos hablando, es decir, esa globalización desigual, porque América Latina no tuvo el mismo papel, ni mucho menos Argentina, que está dentro de América Latina, dentro de ese proceso de despegue de la globalización, que si bien la benefició, que ya sabemos cómo la benefició, y hasta qué punto, porque si es la periferia, siempre estábamos hablando de limitaciones, ¿no es cierto? Bien. Entonces, traten de relacionar eso y esto de la globalización financiera o de la revolución financiera con la crisis de 1873 y el imperialismo, que es ese proceso de expansión, de nueva expansión colonial, que ya es distinta a la que se había producido en en el siglo XVI, con lo que se conoce como la expansión atlántica de España, Portugal, bueno, Inglaterra, por supuesto, Holanda, Francia, ¿sí? Entonces, este es un nuevo proceso de dominación, ¿no es cierto?, colonial, denominada imperialismo. ¿Por qué? Porque es la necesidad de buscar mercados donde colocar los excedentes manufactureros y excedentes de capital también. Entonces Asia, África, por supuesto América Latina también son sus destinatarios, ¿no? Pero ya hablamos de, digamos, de un imperialismo en Asia y en África, ¿sí? Porque recuerden que América Latina ya se había independizado y que Estados Unidos va a ser, va a construir un imperialismo o un imperio informal en América Latina por esta cuestión de la inversión de capitales, ¿no es cierto?, y las relaciones que va a construir Estados Unidos, sobre todo en los países, más que nada, de Centroamérica. Creo que yo les hablé del caso de Cuba, pero bueno, no viene al caso, digamos, no nos desbandemos, ¿sí? Pero fíjense bien eso, ¿sí? La revolución financiera en relación a la crisis del 73 y el imperialismo. Y en ese proceso, ¿cuáles fueron las reglas que se adoptaron en ese comercio internacional, en este proceso de despegue de la globalización? Por lo menos nómbrenme uno muy importante. ¿El patrón oro? Muy bien, exactamente, a eso, el patrón oro, ¿sí? Fíjense bien, porque después con la crisis del 29, ahí ya tenemos, ¿ves? Eso también lo pueden ligar, pero el patrón oro, claro. ¿Qué pasa con la crisis del 29? Muchos países dejan de lado el patrón oro, Argentina también es el caso, bueno, etcétera, etcétera. Eso también traten de relacionar. Siempre está bueno que relacionen, ¿sí?, lo que van estudiando, a ver qué pasó aquí, qué pasó allá, cosa de no perderse, digamos, en el hilo, no perder el hilo, ¿no? Bien. Entonces, a ver, bueno, listo. Para ese periodo, listo. A ver, déjenme ver una cuestión de... No, bien. Entonces, ¿saben qué? Ahora, lo que, digamos, a lo que tienen que apuntar también es que qué pasó después de 1914, ya más o menos en el periodo de entreguerras, ¿sí? Entre 1918, que termina la Primera Guerra Mundial, y 1939, que ya comienza la Segunda, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 y termina en 1945, ¿verdad? Entonces, el periodo de entreguerra se llama a ese periodo que va de 1918 a 1939. ¿Qué, digamos, qué aspectos sobresalientes, qué factores convergieron en esa etapa de la posguerra hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial? Y nosotros estamos hablando ya
digamos, de acuerdo a los textos obligatorios y sobre todo Marichal, ya de un proceso de desglobalización, como la primera, o bueno, uno de los importantes procesos de desglobalización. ¿Es así o no? Se han dormido la siesta. Sí, por las guerras sería, profe. El periodo de entreguerras, Ignacio. Acordate, 1918, 1939 es el periodo de entreguerra. Hay un proceso, se llama proceso de desglobalización. ¿Por qué? Porque ahí que tienen, cuando termina la Primera Guerra Mundial, 1918, se firma un tratado de paz que va a tener efectos gravísimos, sobre todo para uno de los países. ¿De qué tratado estoy hablando y de qué país? El Tratado de Versalles. Muy Y de bien, Hacia muy Alemania. bien. Y Alemania, exactamente, porque eso va a producir graves, digamos, unas consecuencias, no solamente para Alemania, sino también para el mundo. Entonces, ¿qué pasó con ese proceso de desglobalización? ¿Qué pasó con Europa, el Tratado de Versalles? Y también el tema de las reparaciones de guerra. ¿Se acuerdan de las reparaciones de guerra? Que hubo un plan Davis. ¿Se acuerdan de eso o no? Si no se acuerdan, repasen bien porque eso es importante. Era el plan que había propuesto Estados Unidos, ¿o no, profe? Que era Muy como bien. para aliviar la deuda esta de Alemania. Muy bien, exactamente. Esas, digamos, son las reparaciones de guerra. ¿Y qué pasó no solamente en Europa en ese proceso de desglobalización, sino también con las economías, digamos, con los países, sí, con las economías extraeuropeas en ese periodo de entreguerras? ¿Ah? Apunten bien eso. Alemania fue, digamos, las reparaciones de guerra y este plan, digamos, Davis, para que justamente Inglaterra pueda pagar, porque no se olviden que había una cláusula en el Tratado de Versalles que es la que origina todo estas consecuencias para el mundo, ¿sí? No solamente para Alemania, que es la cláusula de culpabilidad, es decir, toda la culpa la tenía Alemania, y bueno, el plan Davis viene a paliar de algún modo, digamos, de cómo Alemania tenía que pagar los costos de la guerra, que es elaborado justamente por Estados Unidos. Pero en ese proceso de desglobalización, ¿qué pasó entonces con las economías, tanto europeas como extraeuropeas? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Y a ver, ¿qué más? A ver, ¿a dónde más? Y fundamental, ¿qué rol desempeñó Estados Unidos en ese periodo de entreguerras? ¿Mm? ¿Qué rol desempeñó? Más vale que estamos hablando de un rol económico, ¿no? En el mundo. ¿Qué rol desempeñó? En la política exterior, en términos en cuanto a migraciones internacionales, en cuanto a su liderazgo comercial, financiero e industrial. A ver, ¿qué me pueden decir de Profe, eso? creo que la profe te había dicho que como Estados Unidos no se involucró mucho en la que vendría a ser la Primera Guerra, después, como dice en el tratado que ayudó a que Alemania pueda pagar la deuda del tratado, como que se volvió más acreedora del mundo, financiando la reconstrucción, o sea, ayudando a reconstruir Europa. Ajá, pero ahí hay un error. Ajá. Está bien lo que decís, Florencia, sí, pero fíjate que ahí te has equivocado en algo. Está muy bien, pero a ver, ¿quién le señala el error a lo que dijo Florencia? Está bueno lo que has dicho, Florencia, pero hay un pequeño error. Estados Unidos sí se involucra en la Primera Guerra Mundial, no se olviden. Un año antes, ¿te acordás, Florencia?
Sí, sí, un sí. año antes, Un año antes. un año antes de que termine, o sea, en 1917, Estados Unidos ingresa casi al final de la guerra, ¿sí? Pero Claro, que como como, es que como no participa en sí, viste, llega en el final. no importa, pero ten en Sí, cuenta eso, pero además, dijiste muy bien, que fue digamos, el país más beneficiado, ¿no? Al término de la Primera Guerra Mundial y como bien vos dices, fue acreedora, ¿sí? Se convirtió en acreedora, pero repasen bien eso, el rol en términos de esto, la política exterior adoptada de Estados Unidos tiene que ver con el involucramiento o no en la Primera Guerra y después en la Segunda, ¿sí? Antes, digamos, estamos hablando de ese periodo de entreguerra, al término de la Primera Guerra Mundial, 1918, hasta 1939, que inicia, ¿sí?, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ¿cuál fue el rol de Estados Unidos? Acuérdense, para Argentina, y eso también tiene que ver, tienen que relacionar con ese rol, porque fue un líder comercial, financiero, industrial, que su postura frente a estas cuestiones en términos de política exterior, ¿sí? ¿Y qué pasa con esas migraciones internacionales que ocurren? ¿Muchos se van a Estados Unidos o no? Puede ser que tenga que ver con que Estados Unidos se beneficia un montón en el periodo de la guerra con sus exportaciones, tanto agrícola como de maquinaria de guerra, y posterior a la guerra se beneficia porque su bolsa, la bolsa de Nueva York, es la más fuerte, desplazando a la de Inglaterra, además de que ahora tiene más confiabilidad y recibe muchos capitales de Europa que empezaban a salir postguerra. Muy bien. Ese es digamos, profundice en eso, ¿sí? Eso está muy bien. Y las migraciones también tienen que ver con esa cuestión de que era un país estable, muchos huían de las guerras, entonces había una migración muy importante hacia Estados Unidos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, pero también el texto mencionaba que Estados Unidos empieza a tener restricciones más fuertes para la inmigración. De hecho, posterior a la guerra, empieza a recibir menos inmigración porque pone cupos para los migrantes de cada país. Primero un 3%, después 2%, y solo Bien, acepta alfabetizados. bien, bueno, ahí tienen uno de esos rasgos importantes a destacar en ese proceso, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver qué otro punto importante. A ver, déjenme mirar un poquito. Otro punto importante, ya pasando dentro de este contexto que estamos viendo a nivel internacional, ¿qué pasó? Revisen bien, repasen bien, cuáles fueron, para Argentina ya, pasando a Argentina, cuáles fueron hay dos digamos, contextos importantes para que puntualicen, se focalicen en eso, que es un contexto es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes los efectos de la Primera Guerra Mundial en términos económicos para Argentina? ¿Mm? Estamos hablando de que Argentina va a adoptar una política exterior, eh, digamos, una política exterior frente a la Primera Guerra, ¿parada en dónde? ¿En dónde se para Argentina frente a la Primera Guerra? Ahí hay una cuestión de vinculación también con otras potencias. Argentina se mantuvo neutro en la Primera Guerra Muy bien, porque neutral. porque era comerciante entre Alemania e Inglaterra. Bien, muy bien. Y entonces, ¿qué, qué costos pagó? ¿Cuáles fueron los? Mirá la hora que entra la chiquita. Elena, llegas tarde, pero no importa. Bueno, ¿cuáles fueron los costos comerciales que pagó, que tuvo que pagar eh,
en algún sentido, Argentina frente a su política exterior digamos, hacia la Primera Guerra Mundial, de posicionarse neutral. ¿Mm? ¿Qué costos comerciales? ¿Cuáles fueron los costos comerciales que tuvo que pagar? Y cómo se fue transformando, digamos, qué cambios hubo en el comercio exterior para Argentina. Estamos hablando de entre 1914 y 1918. Puede ser que, a ver, esta relación que tenía, como dijo el compañero, Argentina con Alemania tan importante, que era la segunda lugar de exportaciones luego de Inglaterra, entonces sufrieron varias sanciones por parte de los ingleses, porque los ingleses, a la Argentina depender mucho de ellos, pusieron sanciones a las empresas que comercializaban con el bando enemigo. Y además, posterior a la guerra, también cambió el nivel que tenía de vinculación con Inglaterra y empieza a tener más vinculación con Estados Unidos, que empieza a cambiar el rol comercial que tiene la Argentina. Correcto, diría Susana. Muy bien, Andrés, exactamente. Eso es lo que tienen que ver, de profundizar, ¿sí? ¿Cómo le afectó la guerra, cómo le afectó la Primera Guerra a la Argentina en materia de, bueno, digamos, de su política exterior, de posicionarse frente a esta cuestión como país neutral, ¿sí? ¿Qué costos comerciales asumió? Y esa transformación o esos cambios en el comercio exterior. Muy bien, porque justamente, y lo hemos repetido después en el último práctico, cómo Estados Unidos desplaza a Inglaterra, ¿no? Ya justamente para los años fines de la guerra y la etapa que sería para Argentina de la recuperación, que son los años 20, justamente con capitales norteamericanos. Así que muy bien, Andrés. Bueno, y bueno, ¿cómo fue esa, a ver, cómo pueden caracterizar, ¿no es cierto?, en ese periodo de entreguerra, ¿sí?, justamente la dinámica del sector agropecuario, ¿sí? Digamos, la dinámica del sector agropecuario, hay una crisis social agraria importante. ¿Y qué pasa con el sector industrial? Vuelvo a repetir, en ese periodo de entreguerra, o sea, entre 1918 y ya hasta la década del 30, que eso lo hemos visto en parte, lo han visto con la profe en uno de los teóricos y lo han visto conmigo cuando vimos ya el impacto de la crisis del 29. Es decir, en ese periodo de entreguerra, ¿cuál fue la dinámica del sector industrial? ¿Cuál fue la dinámica del sector agrario y del sector industrial? ¿Qué es lo que tiene que ver con lo que Andrea acaba de decir? Cómo Estados Unidos desplaza a Inglaterra, ¿sí? Es un periodo de recuperación de la década del 20 hasta la crisis del 29, ¿no? Y la crisis del 29, ¿qué es lo que ocasiona o cómo impacta en la economía argentina? Justamente en el sector agrario y también en el sector industrial. Esas dos cuestiones. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien, entonces miren bien eso, que hay una etapa de recuperación en los años 20, ¿sí? ¿Qué pasa con el sector agrícola, el sector agropecuario, el sector industrial, y luego cómo impacta la crisis del 29 en esos sectores, ¿sí? Y además en el comercio exterior. Es decir, apunten también bien esta cuestión del bilateralismo con Inglaterra, el pacto Roca-Runciman, que lo hemos visto en el práctico, en el último, el jueves, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y
repasen bien o de qué se trataba el Plan Pinedo, que finalmente no se pudo materializar, pero hay ahí un problema luego con las carnes, hay una crisis en el sector agrícola, pero a la vez esa crisis, porque la crisis es lo que desata justamente el crack del 29, esa crisis en el sector agrícola, y cómo impacta eso en el comercio exterior, ¿sí? Relacionado al bilateralismo, al pacto Roca-Runciman, y esas condiciones de los efectos de la crisis favorecen a un proceso de industrialización sustitutiva, pero de manera espontánea. Y el rol que adquiere el Estado, ¿sí?, a partir de 1930, que no es solamente en Argentina, sino en el mundo, el Estado comienza digamos, a transformarse, a transformar su rol en un rol más intervencionista. Entonces, regula, controla las economías, sobre todo porque la crisis lo que desata es, una de las causas es la sobreproducción, subconsumo, etcétera. Entonces, frente a la caída, ¿no es cierto?, a la contracción del mercado internacional, el Estado cambia el rol, un rol más intervencionista, va a controlar las producciones a través de juntas reguladoras, ¿se acuerdan? De producción, que no es solamente aquí, repito, en Argentina, sino a nivel mundial, ya con el New Deal, que es el plan económico que lanza Roosevelt, ¿sí? Pero justamente en Argentina. ¿Qué pasó con esas cuestiones? Y eso sería todo el parcial, chicos. O sea, apunten bien esas cuestiones, repasen bien lo que he apuntado ahora en esta clase de revisión, digamos, de consulta, ¿sí? Eso sería todo. Y ahí tienen, digamos, todo lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden que el eje 3 no entraba porque ya era, digamos, lo habíamos evaluado con el debate sobre el modelo agroexportador. Bueno, eso sería todo. Repasen bien esos puntos, esos aspectos que son nodales, y bueno, ya mañana nos veremos. Si no van a la marcha, nos vemos mañana. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Son 2 horas el parcial, y antes que me olvide, yo les he subido, y cierro con esto, ya después los escucho si quieren a ustedes un ratito más, porque ya son -10. Lo que les quería decir era que vieron que miércoles, jueves y viernes, otra vez les repito, tenemos las jornadas de historia económica, están todos invitados, es decir, pueden inscribirse incluso sin ningún costo en la jornada, si quieren asistir y quieren obtener el certificado, pueden inscribirse, participar. Todas las 3 profes de la cátedra vamos a exponer trabajos. Fíjense en el programa que yo les he subido, en la pestaña biblioteca, apenas ingresan ahí, el primer texto antes del eje 1, ahí tienen el programa y tienen hay muchos profesores, no solamente de la cátedra, también está el profesor Gastón Remix, y me estoy olvidando de otro docente más, que no recuerdo bien en este momento quién también expone, así que pueden ir a escucharnos si desean, por supuesto. Una pregunta, profe. Sí. ¿Las inscripciones son por mesas? No. 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 Vos podés asistir a la que vos desees, y ya saben que hay conferencias centrales. Hay una conferencia de Adelman el mismo miércoles a las 7 de la tarde en la sala del Cabildo, de Éxodo del Cabildo, que va a ser vía, es virtual, es sincrónica, así que también están invitados. Ahí tienen los títulos de las conferencias centrales. Después tienen la mesa del litio, que es el día jueves a la tarde, que va a estar súper interesante, son 4 panelistas, también más o menos aproximadamente a las 7 de la tarde, y también ahí en la sala del Cabildo.
Y después tienen presentaciones de libros. Bueno, tienen que leer el programa y lo que les interese. Y ustedes se pueden inscribir como estudiante, por supuesto, muestren su libreta, creo que tienen libreta, ¿no es cierto? Porque en otras universidades no les dan más que una constancia. Pueden inscribirse gratuitamente y asistir a las mesas generales que deseen. Hay 12 mesas generales, 12, en donde hay muchos historiadores, economistas que vienen a presentar sus trabajos. Bueno, me parece que es importante, si a ustedes les parece, por supuesto, están todos invitados, y como les vuelvo a repetir, no tienen que pagar nada, es sin costo y se les va a dar un certificado de asistencia. Así que pueden inscribirse y elegir, ¿no es cierto? Ahí tienen 12 mesas, hay varias, pueden elegir desde el día 24 a la tarde, porque el 24 iniciamos con una conferencia inaugural en un homenaje a Roberto Cortés Conde. Bueno, lean el programa, fíjense lo que deseen, los que deseen y las que deseen asistir, ya saben, ahí tienen inclusive los días de acreditación, que son a la mañana y a la tarde, y están ahí los chicos de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades con el profesor Ulloa, que son quienes van a estar dedicados, digamos, a las inscripciones y a las acreditaciones. Así que ya lo saben, y bueno, esperamos contar con ustedes, obviamente, si les interesa, están todos invitados y ya saben cómo hacer. No tienen que pagar nada, es sin costo para los estudiantes, y recibirán su certificado de asistencia. ¿Algo más que quieran? Entonces, profe, ¿no hay clase la semana que viene, digamos, de la cursada? No, corazón, porque estamos en la semana mesa que de viene, examen. son mesas de exámenes, pero nada más que la mesa nuestra, como ocupamos 3 días, la mesa nuestra pasa el lunes 29. ¿Me entendés? Por eso se pasa la mesa nuestra mesa. Ustedes nos rinden los chicos que vienen de años anteriores. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ¿algo más, chicos? Bien clarito, ¿no? Les dije que Sí, profe. a dónde van a apuntar, repasen bien lo que les he comentado. Si no lo tienen claro, es cuestión de volver a leer. Eso. Bueno, Bien, profe. bien. Profe, Sí. quería preguntarle algo en nombre del grupo 6. Nosotros Sí. le mandamos un mapa conceptual y le mandamos el equivocado. Y lo ¿Ustedes mandamos son los que han mandado sobre la globalización tripolar? sí, es Bueno. que nos confundimos de mapa. Y lo Lo mandamos que- de nuevo al correo de la cátedra, no sé si lo vio. Ah, no lo vi, porque acordate que eso tiene un plazo. Sí, Bueno, el plazo creo que era el lunes. sí. ¿Y cuándo lo han mandado de nuevo? Ayer lo mandamos de nuevo. Bueno, pero están fuera de tiempo ya, Fernanda. Y ustedes sabían, porque no es el primer mapa conceptual, ya es el tercero. Ustedes sabían perfectamente que los mapas conceptuales se hacen sobre los trabajos prácticos, es decir, sobre la lectura obligatoria. Y yo ya subí todos los mapas, chicos, inclusive creo que les mandé cuando hice las devoluciones el mismo lunes, creo. Sí, el mismo lunes les puse ahí que ya estaban subidos los mapas, que lo pueden ver. Es más, como algunos no lo han mandado en Word, les he puesto ahí al último grupo, creo que era el grupo 8, bueno, fíjense en estos errores. Eso le iba a decir, profe, yo soy del grupo 8, dijo que estaba bien, pero que teníamos que revisar el último cuadro No del lo tienen agroexportador. claro, eso te quiero decir. No, Sí. no tenés que corregirlo. Yo ya lo corregí, pero vos, por ejemplo, ustedes ponen fin del modelo agroexportador, sí es cierto que, digamos, finaliza allí con la crisis porque ya no es el motor de la economía. No. Pero ojo,
que Sí, sí. para sostener ese proceso de industrialización era necesario la exportación de las materias primas para obtener divisa y financiar o sostener ese proceso de industrialización, ¿sí? Y no Bien. sé qué más, ahí les puse yo, les aclaré y está para todo porque ya está en el muro colaborativo para que lo miren, digamos. Son mapas conceptuales y a algunos les he señalado, no sé qué grupo era, creo que era sobre el despegue de la modernización, que ahí les he puesto con unas flechitas, les agregué una flecha para que vean esa relación que acabamos de ver, la crisis del 73 con la revolución financiera de la que habla Marichal, con la crisis del 73 y el imperialismo. Entonces les puse ahí una flecha. Pero ahí les aclaré, Florencia, tu grupo, fíjate, que digamos esa cuestión, claro, cuando vos lees lo que ustedes pusieron, no es que esté mal, pero hay que relativizarlo en ese sentido que yo les aclaro ahí. Y esa aclaración es para vos, para tu grupo y para los otros grupos, ¿sí? Porque si no, miran algo y lo estudian como un diagramita y siempre hay que aclarar el error, ¿me entendés? Para eso justamente por eso justamente lo que les pido es que no lo manden en PDF, sino más bien en Word, cosa de que se los pueda corregir. Hay grupos que, bueno, ustedes han trabajado, han hecho un trabajo excelente, otros también, otros muy buenos, y ahí tienen la calificación, digamos, y se comparten esos mapas para que sea como un repaso de palabras claves que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, lo han hecho bastante bien todos los grupos. Solo que bueno, el grupo de Fernanda, que es la que me preguntó, hizo sobre otra cosa, nada que ver con... O sea, ya están fuera de tiempo, Fernanda. Claro, no es que nosotros teníamos varios mapas y subimos el equivocado, digamos, o sea, lo subimos en el tiempo, pero lo subimos el equivocado. Después nos dimos cuenta cuando nos dio la devolución. Claro que Nos no confundimos por el correspondía. formato. Bueno, antes de hacer eso, como es evaluativo, ustedes se tienen, no es una sola, o sea, uno el que sube, pero es un grupo. ¿Cómo no se han dado cuenta que estaban equivocados ahí? Entonces ya no puedo yo corregir y subir hoy, que ya mañana es el parcial. Por eso tienen un plazo, ¿sabe, Fernanda? Era hasta el lunes. Entonces yo el lunes ya terminé de corregir todo, les hice la devolución y les puse, los compartí en el muro colaborativo. Profe, entonces, ¿el grupo 6 está fuera de la promo o cómo? No están fuera de la promo, porque, escúchame, no es solamente ese mapa, es tu trayectoria como estudiante dentro de las clases prácticas. No por uno vas a estar fuera de la promoción. ¿Me entendés, Iris? Bien, sí. Ahí ustedes se equivocaron. O sea, asuman el error porque, digamos, no es un solo estudiante o una sola estudiante, es un grupo. ¿Cómo no se han dado cuenta ahí? No, pero no era el que teníamos que subir, es trabajo práctico, sobre el trabajo práctico 3. Yo ya no tengo tiempo de corregirles, chicas, porque era hasta el lunes, ¿sí? Chicas, chicos del grupo. Lo miraré después, pero ahora ya no, ya es imposible, porque no hay tiempo. Por eso hay fecha. No hay problema, digamos, es que tuvimos parcial el lunes y, digamos, por estar concentrados en eso no nos dimos cuenta, una disculpa. Sí, no hay problema, o sea, después si querés lo miro, pero ya sería para la semana que viene o en algún momentito, pero ya no para mañana porque ya no tengo tiempo. Sinceramente no creo tener tiempo para eso. Si llego a ver un huequito más tarde, lo hago y les hago la devolución. Pero bueno, también ustedes me dicen eso, el tercer práctico, y vamos por el tercer práctico, y era sobre los trabajos prácticos, no sobre los teóricos, los mapas conceptuales, ¿sí? Y no es una la que se equivocó, es todo el grupo, son varios que piensan ahí. La han hecho apurada, como sea, pero bueno, ya cometieron ese error, ¿sí? Y no por eso, por un error, están fuera de la promo, ¿sí? Ya saben que digamos están en el trayecto de la promo, pero bueno, quedan más trabajos prácticos para evaluar.
Bueno, si no hay más, no hay más dudas, nos vemos entonces, chicos, mañana. Sí, profe. Bueno, 5 en punto, ¿no? Nos vemos, chicos. Espero haberlo. Bueno, que pasen un lindo día. Igual, bueno, muchas gracias. No, yo les digo esto que bueno, no hubo tiempo. Yo me echo este huequito nomás. En otras oportunidades yo suelo ir a la facultad y dar las clases de consulta presencial, pero bueno, no había otra. Así que era esto o la nada misma. ¿Mm? Así que bueno, festejando el día, haciendo mi labor de profesora con ustedes. Gracias por los saluditos. Nos vemos, un abrazo. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos.
Chao.